Saludos. El día de hoy vamos a ver, bajo el microscopio, el tubo digestivo en su parte del colon. Observaremos sus principales características histológicas y la forma más fácil de diferenciarlo. Antes de comenzar con la microscopía, hay que recordar que el colon es una de las porciones finales que se encuentran en el tubo digestivo. Por lo tanto, la cantidad de nutrientes que van a estar en esta porción no va a ser tan grande a comparación de las iniciales, como en el caso de duodeno. Por lo tanto, la misma fisiología nos va a indicar su morfología y también la disposición de los tejidos en este sector del tubo digestivo. Bien. El intestino grueso mide aproximadamente 1 metro a 1.5 metros. ¿Sí? De este viene de la válvula ileocecal, un engrosamiento de la muscular de la mucosa y también de la muscular externa, ¿sí? Sobre todo en la parte de la circular interna. Hay un reforzamiento, lo que hace la formación de este esfínter. En cuanto a su conformación, vamos a tener que tiene la misma. ¿Sí? Tiene una mucosa, una submucosa, muscular externa y una serosa. En la porción inicial también del colon, en la parte del ciego, se encuentra el apéndice vermiforme, que tiene una mucosa muy parecida o prácticamente una continuación de la misma del colon, salvo por algunas variaciones en su lámina propia y en su submucosa. Pero en esencia, pues es una continuación de la misma morfología. Bien, entonces vamos a ver cuáles son estas características microscópicas. En términos generales, es la misma porción del tubo digestivo, salvo que como siempre se modifica únicamente la porción mucosa. En este caso, observamos de inmediato que la pared es muchísimo más delgada, pero la luz es mucho más grande. La principal función que se encuentra dentro de esta parte del tubo digestivo es esencialmente absorber los electrolitos que no se pudieron absorber o que no se absorbieron anteriormente en partes superiores. Entonces, la mayor población de células que se encuentran en esta sección va a tener precisamente dicha función: absorber los electrolitos y agua que no se absorbieron en el tubo digestivo anterior o superior. ¿Sí? Todos los electrolitos, sodio, agua, que no se absorbieron en duodeno pasan a ser absorbidos en esta sección del tubo digestivo. Como podemos ver, hay una prominente muscular externa, la cual nos va a ayudar a formar las heces, ¿sí? Y por supuesto a promover el peristaltismo de ese material mucho más sólido al ir recorriendo por el trayecto del mismo colon. Bien, yéndonos hacia las porciones, en este caso no van a ser llamados pliegues ni tampoco válvulas, sino que se les va a llamar austras, ¿sí? A las prolongaciones de la submucosa de tejido conjuntivo denso y regular hacia la mucosa, que hacen una prominencia y por supuesto aumentan la superficie de absorción. ¿Sí? En el caso del intestino delgado, en la porción de duodeno teníamos las válvulas de Kerckrig. En el caso del estómago teníamos los pliegues, pero en el caso del intestino les vamos a llamar austras. ¿Sí? Prolongaciones de la submucosa de tejido conjuntivo denso y regular, con gran cantidad de vasos sanguíneos y por supuesto también vasos linfáticos, aunque en menor proporción respectivamente del intestino delgado. Bien, si nos vamos hacia la parte más importante, que es la mucosa, encontraremos inmediatamente una morfología característica de las glándulas intestinales. ¿Sí? En este caso, las glándulas tienen una morfología exócrina de tipo tubular simple. ¿Sí? Es un epitelio continuo en el cual hace una invaginación hacia la lámina propia, continuando con este epitelio que en este caso pues va a ser secretor o de tipo absortivo. Estos enterocitos, que tienen una morfología muy parecida a células, hipocromáticas, que en este caso son células caliciformes, va a ser la forma característica. De hecho,
La forma más fácil de reconocer al intestino grueso es precisamente porque la morfología de la glándula tubular simple le da una apariencia de ser cuadriculada o rectangular, sí, en su porción bidimensional, por supuesto. Contrario a las vellosidades y pliegues que se encuentran en el, en el, en el intestino delgado. Sí, aquí no hay como tal vellosidades, sino que es un epitelio continuo y unas invaginaciones llamadas pues glándulas como tal. Bien, entonces la población celular que inmediatamente destaca al momento de acercarnos hacia la mucosa es precisamente la población de células caliciformes, ¿sí? Células que secretan moco y que también van a compartir gran cantidad de espacio con enterocitos, que en este caso pues son células un poco más eosinofílicas, dado su principal participación en la absorción de electrolitos que habíamos mencionado. Y aquí podemos ver la gran cantidad de células caliciformes que se abren hacia la luz del intestino. Bien. Ahora, estrictamente hablando, estas glándulas pueden incluso llamarse glándulas o criptas del Líbrico. ¿Sí? Muchas bibliografías manejan estas zonas de secciones tubulares simples como glándulas o criptas del Líbrico, ¿sí? Salvo por la carencia de un tipo celular que sí abunda en todo el resto del intestino delgado, llamado de las células de Paneth. Sí, en este caso, en intestino grueso es muy difícil encontrar células de Paneth y por supuesto también células del SNET no van a tener tanta presencia como en el caso del intestino delgado, ya que aquí pues prácticamente no hay glándulas externas que nos lleguen a desembocar contenidos enzimáticos que nos ayuden a digerir. En este caso, pues todo el material prácticamente ya está digerido y lo único que tenemos que reabsorber pues son electrolitos. Bien, y eso es lo que vamos a observar de entrada. ¿Sí? La mayor predominancia de células caliciformes en toda la mucosa. Bien, además de eso vemos una mucosa con una menor cantidad de lámina propia respectivamente, ¿sí? Esta zona de por acá es lámina propia. Como por definición tenemos, la lámina propia está compuesta de tejido conjuntivo laxo, gran cantidad de células, y aquí podemos observar muchos eritrocitos que conforman los vasos sanguíneos, algunos eosinófilos con sus característicos gránulos que se encuentran en esta lámina propia, en este tejido conjuntivo laxo, junto con gran cantidad de fibroblastos en su periferia, ¿sí? Y estas células un poco más basófilas en su núcleo, con un núcleo incluso más denso, pues precisamente son linfocitos que tienen la capacidad de diferenciarse y pues presentar anticuerpos en su debido caso. Asimismo también es frecuente encontrar células plasmáticas en la lámina propia tanto del intestino delgado como del intestino grueso. Podemos observar cómo esta lámina propia atraviesa las glándulas tubulares simples hasta encontrarse en la base con la muscular de la mucosa. Bien. Muy bien. Yéndonos hacia porciones más profundas, vamos a encontrar inmediatamente una gran cantidad de músculo liso que precisamente conforma la muscular de la mucosa. Esta zona más eosinofílica es una porción de la muscular de la mucosa bien diferenciada, ¿sí? Aquí podemos ver el contraste de tejido conjuntivo laxo, denso y regular, al tejido muscular, ¿sí? Estas porciones más eosinofílicas, más rojas, son muscular de la mucosa. Si nos vamos hacia la submucosa, ahora sí, vamos a encontrar gran cantidad de vasos sanguíneos de tipo arteriolas y vénulas que forman plexos con células muy características, ¿no? Aquí podemos ver algunos leucocitos en la periferia del vaso y eritrocitos, por supuesto, en el centro. Gran cantidad de fibras de colágeno de tejido conjuntivo denso y regular y en algunas secciones incluso células encargadas de revestir los ganglios parasimpáticos de Meissner en este caso.
Muy bien. Podemos ver en esta sección una porción transversal, bueno, longitudinal de un vaso sanguíneo, y por aquí gran cantidad de adipocitos, que no es infrecuente encontrarlos, por supuesto. Si nos vamos a una sección más profunda incluso, ya encontraremos al plexo como tal. Miren, aquí en esta sección tenemos a las células de Cajal que conforman el plexo de Meissner. ¿Sí? Son células características como si fueran neuronas, ¿sí? O células ganglionares. ¿Sí? Un núcleo grande, un nucleolo prominente a modo de ojo, con un citoplasma eosinofílico. Y las células que podemos encontrar en la periferia, por supuesto, son células satélite. Yéndonos hacia profundidad, vamos a encontrar una peculiaridad difícilmente diferenciable en la mayor parte de los cortes, pero que sí puede existir, que es la presencia de arreglos en la muscular externa. Sí, llámense a estos arreglos en la porción sobre todo longitudinal externa, llamadas tenias, ¿sí? que no es otra cosa más que un reforzamiento de la capa longitudinal externa que conforma pues precisamente esa característica forma de lombriz que rodea y que forma las austras en su porción más externa, ¿sí? Entonces, esta porción que está en esta sección es la circular interna y por esta parte tenemos la longitudinal externa. Debido a que este es un corte longitudinal precisamente, pues no vemos como tal el reforzamiento único en forma de tenia, sino que aquí estamos viendo a la tenia desdoblada, o bueno, en su modo longitudinal. Por eso es que no podemos ver como tal a la tenia, que no es otra cosa, repitiendo, un reforzamiento de la longitudinal externa. Si nos acercamos un poco más, pues encontraremos la morfología clásica de las células musculares lisas, ¿sí? Núcleo alargado en forma de cigarro o puro, núcleo con cromatina laxa y por supuesto el citoplasma poco diferenciable debido a la gran cantidad o la poca cantidad de tejido conjuntivo que existen entre las células. Por supuesto, debido al corte, es una porción transversal de las células y solamente estamos viendo pues, un perfil y transversal precisamente de las mismas, ¿sí? Un núcleo pequeño, relación 1 a 1 en cuestión de núcleo citoplasma. Y si nos vamos a porciones más externas, donde precisamente estará la longitudinal externa, pues vamos a ver las fibras en su forma longitudinal, debido a la dirección del corte de la muestra. Y de hecho aquí ya empezamos a ver cómo es que algunas fibras se encuentran ya cambiando de dirección, junto con la inclusión de muchos vasos sanguíneos que por supuesto van a ayudar a que este tejido tenga el sustento para que se pueda contraer sin ningún problema. Entonces ya llegamos a esta sección donde vemos la característica forma de la célula muscular lisa. Incluso en algunas secciones como en esta podemos ver el cambio de la morfología del núcleo al estar una célula contraída, ¿sí? En forma de sacacorcho o espiralada. Debe existir por aquí una mejor morfología que nos permita verlo con mayor ejemplo. Bueno, de manera más clara. Sí, esa está un poco extraña. Y en esta sección se puede ver claramente cómo es que cada una de esas células musculares lisas forma los haces, ¿sí? Interdigitándose con tejido conjuntivo denso y regular. En esta sección, ya cerca de la serosa, en una porción llamada subserosa, podemos encontrar tejido conjuntivo denso y regular, bastantes vasos sanguíneos, una arteriola y una vénula, y aquí un nervio periférico, ¿sí? Podemos ver aquí la característica de los nervios periféricos, ¿sí? Las células de Schwann que son las que predominan en estas secciones. Y si nos vamos ya en la porción final de este
tejido, bueno, de este corte de tubo digestivo, podemos llegar a encontrar incluso esa membrana mesotelial que nos conforma al peritoneo, ¿sí? El mesotelio como tal. Difícilmente vamos a encontrarlo. Entonces vamos a ver por esta sección, a ver si de casualidad no lo encontramos, y si no, damos por terminada esta observación en la laminilla. No, pues no se conservó la capa mesotelial, pero pues haciendo un zoom, esta zona, que es pues la más externa, debería estar recubierta por una pequeña membrana. Todo este tejido que está aquí pues es tejido conjuntivo denso y regular, conformado por fibras de colágeno y gran cantidad de vasos sanguíneos, que es por ahí por donde llegan, y deberían estar contenidas por un epitelio de tipo plano simple que conforma el mesotelio, conformando la capa serosa. Bien, hasta aquí terminamos con el video de colon. Cualquier pregunta pueden dejarla en los comentarios y seguiremos viéndonos en la serie Bajo el microscopio. Nos vemos.